Em, Buenas tardes, profesor Alberto. Soy Freddy Nuceli de segundo C y estoy a punto de presentar mi proyecto de filosofía. Bueno, comencemos. Platón fue alguien muy importante para el mundo de la filosofía, y para esto hay que entender y hay que revisar las obras que nos dejó el famoso Platón. Había algo que Platón que me pareció súper interesante, que fue su manera de escribir en diálogos. Y hay una razón por la cual él hace esto. La razón es que quería hacer las cosas lo más cercano posible al método socrático. También era porque este método es el que más se aproximaba a la oralidad. Y decía que la filosofía tenía que ir acompañado siempre para que por un diálogo se pueda generar un tipo de discurso en base a lo que viene siendo la realidad. Los diálogos de Platón nos suelen enseñar muchas cosas, como por ejemplo nos enseña el hábito de la filosofía. Existe un diálogo de Platón llamado Fedón, uno de los diálogos más importantes de Platón. En este se narra los últimos momentos de Sócrates en el mundo. En este diálogo, Platón quiere demostrar y decir que el alma es inmortal. Y en este diálogo, Platón dice algunos argumentos para soportar su idea principal, que era que el alma es inmortal. Los argumentos eran o son que todo se suele generar de lo contrario. Y eso explica que la compensación de estar vivo es la muerte. La compensación de estar dormido es despertar. Y la compensación de la muerte es la vida. Estos son unos ejemplos. El segundo argumento se basa en que en el alma te hace recordar cosas del mundo de las ideas. El tercer argumento es que las ideas suelen compartir algunas características con el alma, como la eternidad y la incorruptibilidad. Por último, tenemos el último argumento, que es el cuarto, que es uno, creo que el más importante, que dice que dos cosas no tienen la posibilidad de tener el mismo lugar, como por ejemplo, entre la vida y la muerte. En esta se excluye la muerte porque son contrarios. Platón también habla sobre la teoría de las ideas. En esta se presentan dos mundos: el mundo de las ideas, que es eterno, y el mundo material, que es imperfecto y es cambiante, es decir, que cambia. A esto se lo conoce como el dualismo ontológico. También existe el dualismo antropológico, que dice que los humanos están compuestos en el cuerpo y en el alma. Platón también escribió un diálogo muy famoso llamado La República. Aquí dice cuál es la mejor forma de gobernar, ya que él no apoyaba la idea de la democracia. Y él decía que el líder de todos debería ser un filósofo o alguien racional. Platón decía que el alma está compuesta en tres partes: lo racional, lo concupiscible y la irascible. Para poder explicar esto, Platón escribió un mito llamado El carro de Alado, en donde se muestran dos caballos jalando un carro. Decía este mito que el jinete era lo que representaba la razón y los caballos representaban la parte irascible y la parte concupiscible. Él dijo que los líderes deberían ser personas racionales, como ya dije, los militares deberían ser la parte irascible y los artesanos deberían ser los concupiscibles. Y si no respetas o haces este tipo de gobierno, se formarían cuatro gobiernos muy malos, como por ejemplo la tiranía, la timocracia, la oligarquía y la democracia. Bueno, cambiando un poquito de tema, de esto de los gobiernos y de la democracia, en este diálogo de la República, Platón también menciona un mito muy famoso llamado el mito de la caverna. Este mito consiste en que habían unos prisioneros
en una caverna desde muy pequeños, desde su niñez. Solo estos prisioneros solo veían una pared que estaba al frente y tenían una pequeña fogata en esa caverna. Atrás de los prisioneros habían unas personas transportando cosas y por el fuego se veían las sombras de esas personas en la pared que tenían al frente. Los prisioneros pensaban que las sombras eran la realidad, hasta que un día un prisionero se escapó de la caverna, se escapó de la cueva. Al escaparse, se da cuenta que su vida era una mentira, ya que las sombras no eran la realidad, porque él podía ver objetos, reflejos, sombras, y por último pudo ver el sol. Luego, él baja a la caverna para poder contarle a los prisioneros que estaban ahí, pero los prisioneros se comenzaron a burlar, se comenzaron a reír y no le hicieron caso, no le creyeron en lo absoluto. Este mito tiene muchos significados importantes, como por ejemplo el epistemológico, en donde el mundo exterior es el conocimiento y la caverna representa la opinión. Otros significados son el ontológico. Este demuestra que la caverna es el mundo material y el mundo exterior es el mundo de las ideas. También está la palabra pedagogía, que el significado es descubrir el conocimiento gracias a un maestro o instructor. Esto se dice ya que supuestamente el prisionero no escapó solo, es decir, que alguien lo ayudó a escaparse para que conozca la verdad. También tenemos la ética. Este dice que el que sabe tiene la responsabilidad de enseñar a los demás de su conocimiento. Esto lo dice ya que el prisionero, al salir de la cueva, se da cuenta de la realidad y va a la caverna y para contarle a los prisioneros lo que había visto, pero lamentablemente nadie le creyó. Política también nos enseña, y sale que conoce la razón, tiene que gobernar. Y el último significado que nos dejó es el significado histórico. Esto era una representación, o sea, el mito de la caverna era una representación de la vida de Sócrates. Y por eso, él fue el que escapó de la ignorancia. Y por enseñar a los demás el conocimiento, fue asesinado. Es decir, que el prisionero que se escapó de la cueva era Sócrates. Bueno, para finalizar, hablando sobre Platón, también nos dejó el símil de la línea, que era como una recopilación de todas las cosas que él había hecho. Este consistía en hacer dos líneas desiguales. En la ontología hay un mundo material y un mundo de las ideas. En la epistemología, una parte es la doxa. Estas dos partes se dividen en dos partes más, en imaginación y en las creencias. También tenemos el conocimiento, que también se suele dividir en dos, en pensamiento discursivo, que tiene la geometría, y en el conocimiento discursivo. Y por último, tenemos la intelección, que la intelección tiene a la dialéctica. Bueno, profesor, este ha sido mi proyecto final de síntesis de la materia de filosofía. Espero que le haya gustado, Alberto. Que tenga un buen día.